¿Quién fue Porfirio Díaz? Porfirio Díaz fue un militar y político oaxaqueño que gobernó México durante más de 30 años, entre 1876 y 1911. Su época al frente del país, conocida como el Porfiriato, dejó una huella profunda. Fue un tiempo de modernización y crecimiento económico, pero también de desigualdad, represión y control político. Aunque su gobierno trajo progreso material, muchos sectores del pueblo pagaron caro ese orden y progreso, lo que más tarde encendería la chispa de la Revolución Mexicana. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Provenía de una familia humilde, pero desde joven mostró una gran determinación por salir adelante. Sus padres fueron José Faustino Díaz, de origen criollo, y Petrona Mori, mujer de raíces mixtecas. El padre trabajaba en el transporte de plata y en negocios relacionados con la minería. En busca de mejores oportunidades, llevó a su familia a la costa oaxaqueña, donde sembró caña y abrió un pequeño taller de curtido de pieles. Más tarde se establecieron en Oaxaca capital, donde José Faustino abrió un mesón llamado el Mesón de la Soledad. Sin embargo, en 1833 falleció víctima del cólera, dejando a su esposa al frente de los hijos. Petrona, con gran esfuerzo, sacó adelante a su familia, administrando el mesón, vendiendo grana, cochinilla y criando animales. En ese entorno de trabajo duro creció Porfirio, aprendiendo desde pequeño el valor del esfuerzo. El gobierno de Porfirio Díaz se caracterizó por un impulso modernizador sin precedentes. Entre sus principales acciones destacan la infraestructura, construyendo ferrocarriles, carreteras, puentes y redes telegráficas. También en economía fomentó la inversión extranjera y el desarrollo de minería, el petróleo y la agricultura a gran escala. También la urbanización embelleció ciudades como la Ciudad de México, llenándola de parques, monumentos y edificios públicos. Y en la educación y cultura promovió la enseñanza técnica y el arte que influencia europeos. Sin embargo, este proceso benefició principalmente a las clases altas, mientras que la mayoría de los campesinos y obreros vivían en condiciones precarias. A los 15 años, Porfirio pensaba dedicarse al sacerdocio, pero cambió de rumbo cuando estalló la guerra entre México y Estados Unidos en 1846 a 1848. Decidió entonces unirse al ejército. Más tarde estudió Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde conoció a Benito Juárez, quien lo apoyaría en sus primeros pasos políticos. Durante la Guerra de Reforma en 1858 y 1861, en la Invasión de Francia en 1862 y 1867, Díaz se distinguió como militar, participando activamente en la lucha contra el imperio de Maximiliano. Después de la victoria republicana, regresó a Oaxaca, pero pronto se mostró inconforme con las relaciones continuas de Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada. En 1876 se levantó con armas y tras ganar la batalla de Tecoac, tomó el poder en mayo de 1877 y fue elegido presidente de México. Su forma de gobernar. El lema de su régimen fue orden y progreso, y bajo esa idea Díaz ejerció un gobierno autoritario, centralizó el poder, manipuló elecciones, censuró la prensa y reprimió a sus opositores. Su policía rural, los temidos llamados rurales, mantenían el orden a base de fuerza y la llamada ley fuga. Era usada para eliminar disidentes. A pesar de ello, logró mantener estabilidad y atraer inversión, aunque a costa de la libertad. Principales aportaciones. Durante el Porfiriato, México vivió grandes transformaciones. Algunas de ellas fueron que se modernizó la economía y la industria, se construyeron más de 20.000 kilómetros de vías férreas, se impulsó el desarrollo urbano y cultural y se atrajo inversión extranjera que permitió un crecimiento sostenido, aunque desigual. Aspectos personales. Porfirio Díaz se casó 2 veces, primero en 1867 con su sobrina Delfina Ortega de Díaz, con quien tuvo varios hijos, aunque pocos sobrevivieron. Tras enviudar en 1881, contrajo matrimonio con Carmen Romero Rubio, hija de un político influyente. Con ella no tuvo descendencia.
También se le conoce una relación con Rafaela Quiñones, madre de su hija Amanda Díaz, quien más tarde se casó con Ignacio de la Torre y Mier, figura conocida en la alta sociedad de la época. Díaz era un hombre disciplinado, reservado y de hábitos sencillos, pero con una enorme ambición política y un profundo sentido del deber. ¿Cómo era la vida en México en el Porfiriato? Estaba claramente dividida. Para las élites, vivían con lujos, copiando las costumbres europeas, disfrutaban de obras públicas, teatros, ferrocarriles y eventos como el centenario de la independencia. Para el pueblo, la mayoría vivían en pobreza y trabajaba por salarios miserables. Los campesinos e indígenas fueron despojados de sus tierras y existía represión política, censura y escasas oportunidades de movilidad social. Esa desigualdad terminó por encender el malestar que estalló en 1910 con la Revolución Mexicana. Duración en el poder. Porfirio Díaz gobernó por más de 30 años, de 1876 a 1911, con una breve pausa entre 1880 y 1884. Mantuvo el poder a través de reelecciones sucesivas y control político absoluto. Su caída comenzó con el movimiento encabezado por Francisco I. Madero, quien exigía elecciones libres. Finalmente, Díaz renunció en 1911 y partió al exilio en Francia. Muerte y legado. Ya en el exilio, Porfirio Díaz vivió en París hasta su muerte el 2 de julio de 1915, a los 84 años, víctima de una enfermedad renal. Sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse, en la capital francesa. El legado de Díaz sigue siendo motivo de debate. Fue un hombre que modernizó México, pero también un gobernante que sacrificó la libertad y la justicia social por mantener el orden. Su historia refleja las luces y sombras de un país que buscaba avanzar, aunque no todos caminarán al mismo paso.